¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y este día vamos a ver algo relacionado con lo que es la Semana Santa. ¿Por qué relacionado? Porque vamos a ver algo de lo que Jesús, que Él se ofreció para hacer esa misión aquí en esta tierra. O sea, Él se ofreció allá en el cielo ante el Padre para Él venir aquí y salvar al mundo. Y no es que vaya a salvar al mundo en sí, porque pues el mundo al final de cuentas es de él. No, es salvar a las personas que quieren ser salvadas, que quieren de alguna manera acercarse a Jesús y que Jesús les da la bienvenida y que puedan entrar al reino de Dios, el cual antes de Jesús estaba negado. O sea, los que morían y que de alguna manera eran llamados santos porque creían en Dios y en Jesús porque de alguna manera eran los que habían creído, eh, pues no podían llegar al cielo. Tenían que estar en un lugar destinado para los santos en el infierno. O sea, en, el infierno estaba dividido en dos. Uno era donde estaba en el tormento y otro era donde estaban los santos, que ahí se refugiaban o ahí estaban, que era el seno de Abraham, y era donde la gente que creía en Dios y que quería ser santo o quería estar con Dios, estaban apartados en ese lugar. Pero de lo que se trata es lo que hizo Jesús por ti y por mí. Ya que se acerca la Semana Santa y que la Semana Santa ya es la próxima semana, vamos a hablar de esto. El, lo que hizo Jesús, quiero ponerlo bien en claro esto, porque mucha gente dice, ay, le da gracias a Dios por la cruz, le da gracias a Dios por... Hablan mucho de la cruz, pero no hablan de lo que el que verdaderamente hizo el sacrificio. El sacrificio verdaderamente lo hizo Jesús, no lo hizo la cruz. Jesús fue el que hizo el sacrificio. Si hay que darle gracias a alguien, es a Jesús, porque Jesús es el que verdaderamente dio su vida para salvación de nosotros, para poder también entrar al reino de Dios, para poder entrar al lugar santísimo que no teníamos acceso, solamente los sacerdotes que estaban en turno en, eh, en el pueblo de Dios o en el pueblo de Israel, que podían acercarse al lugar santísimo. Nadie más podía acercarse, porque el que se quisiera acercar sin tener el permiso o sin ser el sacerdote indicado para poder entrar al lugar santísimo era fulminado, así, en el instante. No podía entrar al lugar santísimo. Pero Jesús, al morir, hizo y provocó que ese lugar santísimo estuviera abierto para cualquiera, el que quisiera acercarse. Entonces vamos a ver algo de la escritura para poder también explicar algo de lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 27, vamos a ver algo, lo voy a leer más o menos rápido, pero me voy a parar en ciertos versículos donde es importante observar algunas cosas. Dice en el versículo 32 vamos a empezar. Dice crucifixión y muerte de Jesús, es un subcapítulo o un subtítulo del mismo libro. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿A quién se lo trataron de dar? A Jesús. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí
sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey del Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta eran las 12 del día. La hora novena obviamente eran las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en su caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Me voy a detener en este versículo. El versículo número 51 del libro de San Mateo, que es el que estamos leyendo en este libro, dice: He aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Esto qué quiere decir o qué quería decir? El velo, al rasgarse, quería decir que ya podía estar abierta la entrada a cualquiera que quiera acercarse al trono de Dios. Porque el lugar santísimo se consideraba y era considerado que era el estrado, en pocas palabras, el estrado de los pies de Dios. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, por eso cuando una persona que no era el indicado, que no fuera sacerdote en aquel tiempo de Israel, que normalmente el sacerdote lo que hacía era limpiarse completamente, lavarse todo el cuerpo y lavarse no nada más por fuera o el cuerpo físico, sino también tenía que pedía perdón por sus pecados y por los pecados de su familia y por los pecados de todos los que pudiera haber, para poder también entrar a ese lugar santísimo. Si no, también él podía ser fulminado. Si él estaba fallando en algo que normalmente un humano fallamos, pues obviamente era fulminado. Y entonces, inclusive se amarraba al sacerdote, se le amarraba una cuerda gruesa para que si en dado caso había andado fallando por alguna razón o algún pecado que tuviera escondido, etcétera, y que no lo hubiera sacado en ese momento antes de entrar al lugar santísimo, podía quedar fulminado. Y la forma de sacar al sacerdote de adentro del lugar santísimo era jalando la cuerda, porque nadie podía entrar porque se volvían a caer fulminados ahí adentro. Entonces era la forma como podían sacar a los sacerdotes que no hubieran estado de acuerdo a la limpieza que requería el lugar santísimo. Entonces, pero a la hora de que muere Jesús, como el sacrificio fue consumado para que Dios perdonara los pecados del mundo y que nos viera a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya no había necesidad de que hubiera un lugar santísimo con un velo que no podíamos traspasar, sino que se rompe el velo y nosotros podemos ya entrar, porque a la mera hora de que nosotros lleguemos al lugar santísimo, Dios nos ve a través del sacrificio de Jesús, que es la sangre de Jesús. Entonces, nosotros no somos santos,
no somos infalibles. Pero cuando llegamos nosotros ahí, Dios nos ve a través de la sangre de Jesús, que es una sangre santa y que hizo un sacrificio, o sea, fue derramada esa sangre para poder limpiarnos de los pecados. Entonces, Dios nos ve a través de esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y por eso nosotros ya tenemos acceso al lugar santísimo para poder llegar hasta exactamente al trono de Dios. Aquí en la tierra, obviamente. Todavía falta que lleguemos allá, al paraíso, a que estemos ahí con Dios. Pero en este momento, aquí en la tierra, nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de Dios para pedir perdón por nuestros pecados, para orar, para pedirle cosas al Señor, para que nos ayude a crecer, que nos ayude a limpiar nuestras ofensas delante de Él. Entonces, por eso dicen en la Biblia, en este versículo 51, que el velo del templo se rasgó en dos, se abrió, pocas palabras. Se abrió el acceso para que podamos llegar hacia el trono de Dios. Dice el 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fíjense cómo hay algo que viene en el 52, que inclusive, a lo mejor yo inclusive no lo había notado mucho antes, pero dice, no sé si se acuerdan que hay algunas películas donde dicen que se levantaron los cuerpos y que revivieron, etcétera, cuando Jesús murió. Pero no todos. Los que se levantaron aquí dice cuerpos de santos. O sea, de los que eran realmente, los que eran creyentes verdaderos de Jesús y que de alguna manera habían estado cerca de Dios y pedían por sus pecados y trataban de vivir una vida en santidad con Dios. Entonces, no todos se levantaron de las tumbas. Aquí dice nomás que los santos. Entonces, hay que tener cuidado porque no todos se levantaron de las tumbas. Nada más los que verdaderamente eran llamados santos. Y no por la gente, por el mismo cielo, por el mismo Dios, por el mismo Jesús. En el 53 dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. ¿Por qué temieron en gran manera? Porque verdaderamente se dieron cuenta que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, cuando antes le habían dicho que no era. Pero tenía que pasar todo esto para que la gente se acercara y declarara que Jesús era el Señor y que era el Hijo de Dios y que era Dios mismo. Las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran Jacobo y am, otro Jacobo y Juan. Entonces, hasta ahí llega la escritura en lo que es la crucifixión y muerte de Jesús. Ahora bien, ¿estás consciente o estamos conscientes del sacrificio que hizo Jesús por nosotros? Tal vez no. Verdaderamente, muchas veces creemos que no, digo, sabemos que hubo un sacrificio de Jesús, pero sabemos que lo llevaron a la cruz y que murió en la cruz, etcétera, etcétera, y que resucitó al tercer día, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente
te das cuenta de una persona. Imagínate Dios mismo muriendo por ti y por mí, por los pecados que nosotros tuvimos o hemos tenido y por toda la humanidad desde el inicio hasta ahorita y hasta que se acabe o hasta que el Señor quiera que siga existiendo esta tierra y este universo. Porque verdaderamente Dios hizo el universo con sus propias manos. Él es mucho más grande que este universo. Nosotros decimos que este universo es infinito. Bueno, pues él sí es infinito, porque está más grande que este universo. Que nosotros no lo podamos dimensionar es otra cosa. Pero de que es más grande que este universo, Él es. Y necesitamos y entender del sacrificio que verdaderamente Jesús hizo por nosotros. Porque Él verdaderamente dio una vida que no necesitaba darla y que es la vida del Dios mismo, del Dios viviente, transformado en su Hijo. Y que dio esa vida para que nosotros podamos tener acceso al trono de Dios y tener acceso al cielo. Cuando Jesús murió, en el intermedio que estuvo entre la muerte y la resurrección, o sea, la muerte fue en viernes a las 3 de la tarde, que es la hora novena, y la resurrección fue al inicio del día del domingo, o sea, por eso son 3 días, viernes es el primero, porque ya estaba muerto, el segundo día es el sábado, y el tercer día es el domingo, y entonces resurrección, o sea, hubo la resurrección, perdón. Entonces, entre ese tiempo, Jesús bajó hasta los adentros del infierno a predicar ahí mismo a la gente de que Él era el Hijo de Dios. ¿Tú crees que todos creyeron? No todos creyeron. Nada más los que creyeron se los llevó Él al paraíso, porque ya podía llevárselos para allá, porque Él ya había vencido a Satanás. Satanás lo que hizo, o lo que trató de hacer, más bien, fue que Jesús, él dijo, bueno, Jesús va a estar aquí en forma de persona, yo lo voy a tentar, voy a hacer que se enoje, voy a hacer que lo voy a castigar, le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro, etcétera, etcétera, lo voy a matar y él va a blasfemar contra Dios y entonces yo gano. Con cualquier cosita que Jesús hubiera dicho, no los perdono, ya ganaba Satanás. Pero Jesús fue santo, santo, santo hasta la muerte. Nunca dijo nada en contra de nadie. Por más que le hicieron, por más que lo sacrificaron, por más que lo golpearon, por más que lo latiguearon, por más que le pusieron la corona de espinas, por más que lo crucificaron, por más que lo injuriaron, por más que todo lo que le dijeron en la cruz, él nunca dijo maldición a alguien. Nunca. Ni tampoco estuvo como muchos creen que si la tentación de Jesús. No es cierto eso. Eso es pura mentira. Jesús no tuvo ninguna mancha en toda su vida. Los 33 años que estuvo aquí en la tierra, antes de morir e irse al cielo con nuestro Padre, nunca tuvo algo que reprocharle. Nadie le pudo reprochar nada. Todo lo que le dijeron los del Sanedrín, los sacerdotes, todo eso fue puras calumnias sobre Jesús. Y él nunca dijo nada. Inclusive, hay otro lugar, otro de los evangelios, donde, es más, creo que también en este, nomás que yo no lo leí, era más atrás, donde dice Jesús, perdona a los padres porque no saben lo que están haciendo. O sea, en su corazón ya estaba el perdón para todos nosotros.
Él ya sabía a lo que iba. Él ya sabía que se iba a sacrificar por nosotros. Él no tenía necesidad de sacrificarse, pero lo hizo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque nos ama. Porque no quiere que vivamos fuera de Él. Porque no quiere que vivamos fuera de su reino bendito, donde Él quiere que estemos nosotros. Así es que reflexiona y observa lo que verdaderamente Jesús hizo por nosotros. No es la cruz la que hizo por nosotros las cosas, es Jesús el que lo hizo. No es gracias a la cruz. Podría haber sido cualquier tipo de muerte que le hubieran puesto a Jesús. No necesitaba ser una cruz. En ese tiempo era lo que usaban para matar a la gente, los romanos. Por eso fue una cruz. Pero para mí y para cualquiera que tú le preguntes así, si tú le preguntaras al Padre, él diría, esa es una cruz maldita. Porque dice en la misma Biblia que el que sea colgado de una cruz será maldito. Pero ¿cómo va a ser una persona maldita si Jesús era santo, santo, santo? No es posible. No pudo Satanás con él. No iba a poder. Él creyó que iba a poder, pero no pudo. Te lo dejo como reflexión. Y para que que lo estés pensando en esta Semana Santa que viene, que comienza, y que si alguna cosa tienes mal con Dios, ponte a cuentas. Todos debemos de ponernos a cuentas con Jesús y con Dios. Si hay algo que esté guardado en nuestro corazón y que esté provocando que nos alejemos de Dios. Hay que ponernos a cuentas en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, en esta hora para que podamos acercarnos a ti y que cualquier mancha que podamos tener en nuestra alma y nuestro cuerpo sea limpiado, Señor, para que podamos estar en tu santidad, en la santidad que tú quieres que estemos. En el nombre poderoso de Jesús. Muéstranos, ayúdanos para que podamos saber lo que está mal en nosotros y lo saquemos de nuestra vida y podamos pedir perdón. Y así, un día, cuando vengas por tu iglesia, que seamos de los que están dentro de esa iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por vernos y hasta la próxima.